Muy bien, hermanos, vamos a pedir abrir sus Biblias, por favor. Vamos a el libro de Apocalipsis, por favor, allá sus Biblias. El domingo pasado vimos alguna parte introductoria a este libro. Y poco a poco, nos vamos a ir tratando de introducir a la parte medular prácticamente de este libro. Y yo no sé, pero creo que en algún momento, en algunas ocasiones, a algunos de nosotros, a algunos de ustedes, ¿a cuánto les da miedo leer el libro de Apocalipsis? ¿No les da miedo leer el libro de Apocalipsis? ¿No? Deberían de tener... Bueno, allí está entonces el libro de Apocalipsis y también hay que leerlo porque forma parte de todo el compendio de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es inspirado por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que vayamos al versículo de memoria, que es Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que, hermano, no traigo ahorita diapositivas, solo voy a pedirles que me sigan ahí en sus notas. En referencia al texto del versículo 1, versículo 9, ¿de qué manera se relaciona Juan con el lector? ¿Se le llama? ¿De qué manera se relaciona Juan con el lector? Según Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, ¿cómo se le llama? Se le llama hermano. ¿De quién? De nosotros. Yo, Juan, pero también ¿cómo se llama a sí mismo para nosotros? Y copartícipe. Y copartícipe. ¿Ya lo apuntaron? ¿Por cuál razón fue exiliado? Y hay dos razones ahí en ese versículo. Hay dos razones por las cuales él fue exiliado. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, ¿por cuál razón fue exiliado Juan, hermanos? Por causa de la palabra de Dios y ¿qué más? Y el testimonio de Jesucristo. Y eso me dice a mí, mis hermanos, que sin lugar a duda, el creyente, escúcheme bien, que el creyente que quiere dar testimonio de Cristo y que vive por causa de la palabra del Señor, de alguna o de otra manera, entonces tendrá tribulación. Y muchos de nosotros como creyentes, para no padecer algún tipo de tribulación en esta vida, entonces lo que hacemos muchos de nosotros es que no me voy a meter tan de lleno a las cosas de Dios. No, ¿qué tal? ¿Por qué me voy a meter de lleno? Alguien diría, eso es fanatismo. No, mis hermanos. Ese es el compromiso que tenemos todos quienes hemos sido salvos por la gracia del Señor. En tal manera, mis hermanos, que este compromiso tiene que ver con que en algún momento de la vida de todo creyente fiel, verdadero, dedicado, consagrado, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y que comparte de la palabra del Señor y que da testimonio de Jesucristo, sin lugar a duda, la pregunta es, la pregunta es, ¿tendrá tribulación? No, esa es la pregunta, esa no es la pregunta, sino ¿cuándo tendrá la tribulación? Porque esa es la enorme realidad, mis hermanos. Las cosas, avanzamos en su nota, las cosas que has visto. En esta lección veremos
las cosas que Juan vio referente a Cristo y a eventos relacionados. Vamos al versículo 4 al versículo número 8, porque tratamos de ver versículo 1 al versículo 3 el domingo pasado. Ahora vamos al versículo 4 al versículo número 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Las cosas que has visto, de aquí prácticamente son los primeros capítulos de la palabra del Señor. Las cosas que has visto. En esta lección, reitero, veremos las cosas que Juan vio referente a Cristo y eventos relacionados. En primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, el Jesús que Juan conoció y amó, y está reflejado en los versículos 4, 5, 6, 7 y 8. El Jesús que Juan conoció y el Jesús que Juan amó. En primer lugar, la letra A, el saludo que Juan da de gracia y paz a las 7 iglesias en Asia. Noten lo que nos dice, pues, hermanos, el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bajo esa letra A, el saludo, reitero, que Juan da de gracia y paz a las 7 iglesias en Asia, es un saludo primeramente de Dios el Padre, ahí en sus notas, de Dios el Padre. Número 2, de Dios el Espíritu, porque se menciona los 7 espíritus en su trono, y esta frase tiene relación con el Espíritu de Dios o con el Espíritu Santo como tal. Isaías capítulo 11 y el versículo número 2. Isaías capítulo 11 y el versículo número 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Así que la primera parte del versículo dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, para referirse a esos espíritus que están delante del trono. Pero también de Dios el Hijo, según el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que, en primer lugar, letra A, el saludo que Juan da de gracia y paz a las 7 iglesias. Un saludo de parte del Padre, saludo de parte del Espíritu Santo y un saludo de parte del mismo Hijo. Estamos hablando prácticamente de la Trinidad, un Padre que es Dios, un Espíritu Santo que es Dios y un Hijo que es Dios. Pero también en la letra B, el Salvador que Juan conocía. El Salvador que Juan conocía, y lo tenemos desde el versículo 5 al versículo número 8. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ese mismo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén.
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora lea conmigo el versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8, mis hermanos? Yo soy... De acuerdo al testimonio de Juan en los versículos 5 al 8, el Salvador que Juan conocía, porque fue un hombre que vio, que convivió, que comió y que estuvo en muchos eventos principales en el ministerio de Jesús sobre la tierra. Juan, en primer lugar, mis hermanos, Juan conocía a Jesús como el profeta. Ahí es lo que le falta ahí en sus notas. Juan conocía a Jesús como el profeta, porque se habla del testigo fiel que murió y resucitó. Y de manera puntual, para hablar del profeta, nos referimos a que fue el testigo fiel. ¿Qué hacían entonces los profetas en el Antiguo Testamento, mis hermanos? Compartían la visión de Dios, compartían el relato de Dios, compartían el sueño que Dios les daba. De tal manera que el profeta era un testigo fiel y un testigo viviente de la voluntad de Dios para su pueblo. Así que Juan, mis hermanos, conocía a Jesús como el profeta. Y en algún momento de la vida, en el ministerio, en el transcurrir del ministerio, Jesucristo preguntó a los suyos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan del relato de Mateo capítulo 16? Es al versículo que me estoy refiriendo, al pasaje que me estoy refiriendo. Y el testimonio de la gente lo relacionaba con algún profeta, porque esa era la forma como la gente podía reconocer a un profeta de Dios, cuando lo que proclamaba se cumplía, cuando lo que proclamaba llegaba al pie de la letra con todo el desarrollo del plan de Dios para una persona o para un grupo o para una nación en específico. Así que Juan conocía a Jesús como el profeta, testigo fiel que murió y resucitó. Número 2, Juan conoció a Jesús como sacerdote, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Si bien es verdad, mis hermanos, que la figura en el Antiguo Testamento del sacerdote, el sacerdote no tenía poder en sí para poder quitar los pecados, y solamente el sacrificio del cordero o del macho cabrío, no, ni tan siquiera esos quitaban, solamente cubrían los pecados. Y para que un sacerdote, para que un sumo sacerdote tuviera que entrar ante el lugar santísimo, él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, por sus propios pecados, y luego entrar al lugar santísimo. De tal manera que lo que conocemos en el Antiguo Testamento como el ritual de cubrir los pecados era prácticamente de esta forma. Se relacionaba con un sacerdote, se relacionaba con una ofrenda y se relacionaba con el ofrendador. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, entendemos, mis hermanos, particularmente en este pasaje, que Juan conocía a Jesús como sacerdote, quien nos amó, y él mismo fue el sumo sacerdote, él mismo fue el sacrificio, él mismo fue el que se ofrendó a sí mismo, de tal manera que nuestra redención está total y completa, quien nos amó y lavó nuestros pecados con su propia sangre. Y número 3, Juan conoció a Jesús como el Rey. Juan conoció a Jesús como el Rey. A él toda la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Así que Juan, el Salvador que Juan conoció, número 1, dijimos, Juan conoció a Jesús como profeta. Número 2, como sacerdote. Y número 3, como el Rey, como el Rey. Avanzamos. Letra C. Juan escuchó a Jesús. Juan escuchó a Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe
vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de estruendo. De tal manera que en la letra C se dice entonces que Juan escuchó la voz, escuchó a Jesús. Número 1, abajo de la letra C. Escuchó una gran voz como de trompeta. Es lo que nos dice el versículo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Por qué precisamente trompeta, mis hermanos? Más adelante en la narración de Apocalipsis se va a hablar de las trompetas también como tal. Pero si hay un instrumento, mis hermanos, para poder relacionarlo, si hay un instrumento que realmente no necesita un sonido de amplificación para que se escuche fuerte, es precisamente la trompeta. Claro que está, que eso va a depender del que la va a tocar, hablando aquí terrenalmente, porque el que la va a tocar depende mucho de los pulmones y de la fuerza que tenga ese personaje para poder soplar con fuerza y para que se pueda escuchar ese sonido de trompeta. Pero escuchó una gran voz como de trompeta. Dice el versículo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero también, según el versículo, se le dijo que escribiera lo que viera. Se le dijo que escribiera lo que viera. Note lo que dice el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, vamos a relacionar el versículo 10, la última parte, con la primera parte del versículo número 11, para relacionarlo de esta manera. ¿Qué era lo que proclamaba esa gran voz como de trompeta, según el versículo 11, mis hermanos? Para irlo relacionando. ¿Qué era lo que proclamaba esa gran voz como de trompeta? Él decía, y eso se oía y retumbaba enormemente, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso era lo que se estaba escuchando. Y luego se le dijo, escribe en un libro lo que ves. ¿Qué es lo que va a hacer Juan? ¿Va a escuchar esa gran voz como de trompeta? Y le dice la voz, escribe lo que ves. Escribe lo que ves. Y una vez que lo hayas escrito, entonces envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La pregunta es esta, ¿qué iba a escribir Juan? Todo lo que tenemos, todo el contenido del resto del libro de Apocalipsis. De tal manera que Juan pudo escuchar con mucha claridad cada una de las cosas que Jesucristo les estaba revelando a Juan para que escribiera. Escribe en un libro lo que ves. Es por eso que usted, si ha leído el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar frases como esta, y vi. ¿Ha leído el libro de Apocalipsis? ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? Es por eso que usted va a encontrar en la Biblia, en el relato de Juan, frases como esta, y vi, porque eso lo que vio Juan se iba a poner como testimonio. Se le dijo que escribiera. Versículo 4, versículo 5, para ver la letra D. Juan fue transportado. Número 1, al cielo. En sus notas. Número 1, al cielo. Número 2, al desierto.
Ahora sí, como alguien dijo, ¿están conmigo ahí en esas notas? ¿Sí? ¿No se me han perdido? Ok. Juan fue transportado, número 1, al cielo. Ahorita vamos a ver las citas. Número 2, al desierto. Y número 3, a la cima de un gran monte. Versículo 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En otras palabras, mis hermanos, Juan, en primer lugar, fue transportado al cielo. Versículos más adelante se le dice a Juan, sube acá y mira, sube acá. De tal manera, mis hermanos, que para que Juan pudiera tener el testimonio real y auténtico, prácticamente lo que tenía que hacer Juan era ver lo que estaba sucediendo en el cielo. Pero también, perdón, me equivoqué ahí. Dije capítulo 1, versículo 4 y 5. En realidad es capítulo 4 y capítulo número 5. Es decir, para relacionar todos. Perdón, es que me equivoqué ahí. Yo mismo me equivoqué. Después dice en el versículo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una gran puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, ¿cómo dijo, mis hermanos? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y lo mismo sucede en todo el capítulo número 5. Fue llevado también, fue transportado. ¿Dónde estaba Juan originalmente? Para que nos ubiquemos, hermanos. ¿Dónde estaba Juan originalmente? De manera física, él estaba en la isla llamada Patmos. Ahora lo que Dios hace es que lo transporta al cielo. Eso solamente lo puede hacer Dios con su soberanía, con su poder, con su autoridad, porque Dios no está sujeto a las leyes físicas y elementales. De tal manera que le dijo a Juan, sube acá. No solamente lo llevó al cielo, sino que también lo transportó al desierto, capítulo 17, versículo 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora lea el 3, hermanos, ¿cómo dice? Ahorita lo que estamos viendo es que Juan fue transportado al cielo. En toda esa experiencia que tenemos en todo el relato de Apocalipsis, pero que también fue transportado al desierto. Ahorita no estamos viendo los eventos de manera puntual, que sí los vamos a ver un poquito más adelante. Pero también fue transportado a la cima de un gran monte, capítulo 21, versículo 9 y el versículo número 10. Capítulo 21, versículo 9 y el versículo 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora lea el 10, ¿cómo dice? Es decir, para que Juan pudiera escribir lo que vio, para que Juan pudiera escribir lo que oyó,
Prácticamente, mis hermanos, lo que tenía que hacer Dios fue lo que hizo aquí en estos eventos, que fue el hecho de transportar al cielo allá a Juan, luego llevarlo al desierto, porque el desierto en el desierto tiene relación con el pueblo judío, que más adelante lo veremos. Pero también no solamente lo llevó al cielo, al desierto, sino a la cima de un gran monte para poder contemplar la nueva Santa Jerusalén. Pero también encontramos, de los versículos que siguen hasta el 20, el Jesús que Juan vio y adoró. Regresamos al capítulo número 1. Regresamos al capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo, ¿cómo dice? Ahora aquí Juan entiende que su voz es como estruendo de muchas aguas. Primero como voz de trompeta. Ahora acá lo relaciona como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, y también tengo las llaves del Hades. Escribe las cosas que has visto. Nuevamente se le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es por eso que ahora vamos a ver, desde estos versículos, el Jesús que Juan vio y adoró. Letra A. Juan vio a Jesús en medio de los 7 candeleros, según el versículo número 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que Juan está viendo ahora algo interesante. Juan ve a Jesús en medio de los 7 candeleros de oro. Bajo esa letra A tenemos 3 puntos. En primer lugar, en la mano derecha de Jesús había 7 estrellas. En la mano derecha de Jesús había 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Ya le apuntaron ahí?
Los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Reitero, ahorita no vamos a ver cada iglesia. Cada iglesia tiene su momento histórico y aplicable a nuestros tiempos. Cada iglesia representa un tiempo desde que la iglesia ha existido hasta nuestros tiempos. En su momento vamos a ver esto. Pero solamente adelanto algo para decirles. Que las iglesias a las cuales se menciona el libro de Apocalipsis no significa que eran 7 iglesias únicamente. Había iglesias, estaba la iglesia de Jerusalén. Habría iglesias en Judea. Había iglesias en Samaria. Había iglesias en otros lugares. Pero ¿por qué solamente se mencionan 7 iglesias? La razón es porque algunos comentaristas dicen que cada una de estas iglesias representaban el estado emocional o anímico y el estado espiritual de la iglesia de Cristo. Y que reitero y que más adelante vamos a ver a cada una de ellas de manera puntual. Así que los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Cristo, número 3, Cristo es el que debe tener la preeminencia en las iglesias. Porque Juan vio a Jesucristo en medio de los candeleros. En otras palabras, Juan veía a Jesucristo en medio de esas iglesias, interactuando con esas iglesias, reprendiendo, enseñando, instruyendo a esas iglesias. De tal manera, mis hermanos, que Cristo es el que debe tener la preeminencia en las iglesias. Colosenses capítulo 1 y el versículo número 8. Colosenses. A ver, hermano David, no se me duerma. Colosenses capítulo 1 y el versículo número 8. A ver, dice 18, hermano. Perdón. Leemos, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga. Así que, ¿quién debe de tener la preeminencia en esta iglesia? Cristo, mis hermanos. Cristo es el que debe de tener la preeminencia. No el que predica mejor, no el que enseña mejor, no el que canta mejor, no el que toca mejor. No, absolutamente nadie debe de tener la preeminencia en esta iglesia. Solamente Jesucristo. Solamente Él. Los dones y talentos que pueda tener usted o que pueda tener yo no son otra cosa nada más que ciertos adornos para adornar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que debe de tener la preeminencia. Letra B. Juan vio a Jesús vestido como el Hijo del Hombre, nuestro gran sumo sacerdote. Y eso lo tenemos prácticamente desde el versículo 12. Creo que ya me estoy pasando, ¿verdad? A ver. Sí. Ahí la llevo. 12 al 16. Ya lo leímos hace unos momentos, pero quédesele viendo usted a los versículos esos para que vaya siguiéndome allí en sus notas. Juan vio a Jesús vestido como el Hijo del Hombre, nuestro gran sumo sacerdote, versículos 12 al 16. Número 1. Sus vestiduras son de rey sacerdotal. Sus vestiduras son de rey sacerdotal. Éxodo 31 y 39. Nos referimos al capítulo completo,
31 y capítulo completo 39. Tendríamos que darle el tiempo para leer cada una de estas cosas, porque se menciona cómo iban a ir vestidos los sacerdotes, qué tipo de tela iban a tener, qué tipo de cinto iban a tener. Es más, mis hermanos, hasta se dice también, porque literal se menciona ahí, la ropa interior o los calzoncillos, porque ahí se menciona en la Biblia, de qué tipo de material iban a ser hechos, desde la parte interior hasta la parte exterior, toda la vestidura sacerdotal. ¿Quiere ver en qué consistía? Le hace en casa el capítulo 31 y el capítulo 39 de Éxodo. Número 2, su cabello es blanco, como nos dice la narración. Su cabello es blanco y habla de su eternal sabiduría y dignidad. Y habla de su eterna sabiduría y su dignidad. Daniel capítulo 7, versículo 9 y el versículo número 10. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El 10. Y un río de fuego precedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Número 3, sus ojos como llama de fuego. Y eso nos habla sobre su justo juicio. Nos habla sobre su justo juicio. Apocalipsis 19:12. 19:12, David, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Número 4, sus pies como bronce bruñido. Y eso nos habla, mis hermanos, de su juicio a realizar. Eso nos habla que un día el Señor ya no será Salvador más, ya no más será Salvador. Ahora será prácticamente un juez con justicia, y su justicia se realizará. Como mencionábamos cuando se mencionaba la lectura consecutiva hace unos momentos de Daniel, unos serán resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna. Número 5, su voz semejante a estruendo de aguas. Esto, mis hermanos, nos habla de su poder. Eso nos habla de su poder. Número 6, su posesión de las 7 estrellas y espada de 2 filos. Nos habla, mis hermanos, de su autoridad. Nos habla de su autoridad. Y número 7, su rostro resplandeciente habla de su gloria. Su rostro resplandeciente habla de su gloria. Todo eso, mis hermanos, comprendido en lo que tenemos prácticamente del capítulo 1. Del capítulo número 1. ¿Qué está haciendo entonces Juan? Está revelándonos a Jesucristo, porque Jesucristo se reveló a él. Luego vamos a ver cómo es que Jesucristo se revela a las iglesias, al mundo entero, a los mismos hijos de Dios, a los creyentes. De tal manera, mis hermanos, que prácticamente lo que estamos haciendo ahorita es llegar de manera puntual, llegar al final, tal vez sin meternos en tanto detalle, pero sí lo haremos más adelante, particularmente cuando entremos al capítulo número 2, para hablar, mis hermanos, de la forma
y de la manera como el Señor quería darse a conocer. Primero Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. Todo comprendido desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis. De tal manera que si usted vino la semana pasada, esta es la lección número 2. Luego entraremos, si el Señor nos presta la vida, entraremos al capítulo número 2, capítulo 1 terminado, capítulo 2 para entrar, y empezaremos entonces con la lección número 3 del libro de Apocalipsis. Nos vamos a dar cuenta que los tiempos de Dios son tiempos exactos, y el reloj de Dios es un reloj exacto, porque todo tiene que ver con Jesucristo. De tal manera, mis hermanos, que Juan describe a un Jesucristo como sacerdote, como sabio, como justo, con poder, con autoridad y con gloria. Ese es el Cristo al cual usted y yo debemos de honrar, adorar y glorificar. Es por eso que cuando nosotros vemos o platicamos o decimos o comentamos, el día que yo me muera voy a ver a mi papá y a mi mamá, realmente es probable que sí. Es probable que sí. Pero la mayor gloria y la mayor satisfacción es poder ver a este Cristo, mis hermanos. A ese Cristo de gloria, de poder, de magnificencia y de todo. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolores. Como no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, eso significa entonces que ya no vamos a abrazar a nuestros seres queridos y nos vamos a poner a llorar con ellos, no, porque ya no va a haber más llanto. Porque la gloria y la honra se la debe de llevar solamente Jesucristo. Si aquí en la tierra batallamos para que Cristo se lleve la honra y la gloria, ¿se imagina si lleváramos nuestra misma naturaleza al cielo? En la misma casa del Padre, nuestra propia naturaleza menospreciaría al Padre. ¿Sí o no? Así sería. Pero Dios en su gracia nos da su palabra, nos conforta, nos bendice, nos ayuda, nos orienta, nos instruye para que vayamos sabiendo los eventos que están por venir. Padre, en el nombre de Jesús oramos.